Telestadística Noticias, tu noticiero favorito. Buenos días, televidentes de Telestadística Noticias. En el día de hoy, en nuestro noticiero estelar, vamos a leer algunos de los tweets que los televidentes nos envían. @Ida la Prince nos dice: ¿Aló? No entiendo qué es la estadística. #DemConfundida. Gracias, Ida. En nuestros siguientes tweets, @MoncheLovesEstadística dice: Teacher Torrecilla me explicó. La estadística es la recolección, presentación, organización y análisis de datos para tomar decisiones con los resultados. Muchas gracias por tu querida información, Monche. El siguiente tweet dice @Malvar no entiende, que nos dice: gracias, Monche, te amo. #aún no entiendo. El último tweet que nos envían en esta sección dice @FapasStatistics. Dice: de la nada la palabra estadística viene de la palabra italiana statista, que significa hombre de estado. O sea, qué cool. A continuación, en nuestra misión, el reportero Alejandro Márquez nos tiene unas impresiones desde la calle acerca de lo que es la estadística y algunos de sus ejemplos. Gracias, compañero. El día de hoy estamos reportando desde Telestadística Noticias, reportando desde las calles de Panamá para escuchar el conocimiento del ciudadano panameño en las áreas de la estadística. Buenos días, señor. Estamos reportando desde Telestadística Noticias. ¿Me puede decir en qué áreas usted utiliza la estadística? Bueno, hermano, la estadística está en todos lados. Está en la ciencia, en la economía, en la política y hasta en los deportes. Un ejemplo es la política. Los funcionarios obtienen muestras de datos de la ciudadanía. Por supuesto, datos representativos. Luego de organizar y analizar estos datos, es que los gobiernos toman decisiones en salud, educación e infraestructura, además, para las mejoras del país. En otro caso, en los negocios, hacen algo llamado estudio de mercado. Que si, por ejemplo, una empresa quiere sacar un producto, recolectan, analizan datos del posible mercado para tener un éxito en esto. Muchas gracias, señor. De nada. Ahora continuaremos escuchando a otros ciudadanos. Buenos días, señor. Estamos de Telestadística Noticias y le queremos hacer un par de preguntas. ¿Usted conoce las ramas de la estadística? Ramas, así disque árboles y eso. No, señor, estadística. No, yo no sé nada de ese tema. Bueno, gracias. Para nuestros televidentes que nos están sintonizando, aquí viene la descripción. La rama descriptiva y la rama inferencial son las distintas ramas de la estadística. La rama descriptiva es el proceso que recopila, organiza, presenta, analiza e interpreta datos, que describe fácilmente las características esenciales de dichos datos mediante gráficas, por ejemplo en el censo. La rama inferencial consiste en llegar a conclusiones o estimaciones que van más allá de conocimientos aportados por la base de datos. Por ejemplo, se usa la estadística inferencial en las encuestas. En ponerlo en palabras más sencillas, la estadística descriptiva va y informa solo lo que los datos dan, mientras que la estadística inferencial va más allá de los datos. Buenas noches, amigos televidentes. Estamos aquí desde Telestadísticas Reporta con nuestro invitado especial Abelastro de la Mancha, un experto en el tema de la historia de la estadística. Buenas noches, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Cuénteme, señor de la Mancha, ¿cuáles son los orígenes de la estadística? Bueno, los orígenes desde el inicio de las civilizaciones. Con el inicio de las civilizaciones, cuando las poblaciones necesitaban tener información acerca de la población, de sus trueques, de la cantidad de comida o animales que tenían, y por eso comienzan a utilizar los palos, la arcilla, la madera, las cuestiones que tenían, pues, para ellos poder hacer estas contabilizaciones. Y de estas civilizaciones antiguas, ¿cuáles fueron las primeras? Bueno, los primeros que se tiene conocimiento son para los 3000 a.C. aproximadamente, con los babilónicos, los egipcios, incluso antes de construir las pirámides, para comenzar a tener información de cuántas personas tenían disponibles, cuánta comida tenían y muchas cosas para poder proceder a estas importantes obras como lo fueron las pirámides. Claro. Un poco después, para el 2000 a.C., tenemos a los chinos, que comienzan a modernizar un poco más estos procesos, los censos, etc. Y bueno, un poco después los griegos, hasta que llegamos a los que aportaron mucho a la estadística, como lo fueron en el Imperio Romano, donde comienzan los grandes censos, donde los emperadores comienzan a pedir más censos, mejores hechos,
gracias a la cantidad de personas que tenían para tener información acerca de la comida necesaria, de los trueques y demás. Ok, estas son civilizaciones antiguas, pero si nos vamos a las civilizaciones modernas, un poco más hacia nuestra época, ¿cuáles fueron las más importantes para el desarrollo de la estadística? Las europeas, por supuesto. Yo diría que de las más importantes fueron las inglesas, donde comenzaron los reyes de Inglaterra a comenzar a modernizar y a pedir censos mucho más exactos, parecidos a los que tenemos hoy en día, para el 1062 aproximadamente. Ok, está bien. Pero dígame usted, ¿en qué punto de la historia la estadística se encaminó a lo que tenemos hoy en día? Bueno, yo diría que en el siglo XIX fue el gran momento donde se comienzan a utilizar los métodos científicos, y con los métodos científicos comienzan a utilizarse los valores numéricos, algo mucho más objetivo, parecido a lo que tenemos hoy en día, que en este momento no hay ciencia, no hay lugar donde no se utilice la estadística. Claro, la estadística en En todos la lados. política, por ejemplo, el Trump que está ahorita, que va a ganar, eso lo está diciendo la estadística. Y bueno, eso. Muchas gracias por venir hoy, señor de la Mancha. Muchas gracias por todos sus conocimientos. Saludos a mi hija. Y te iba a decir que me dijeron de comprarte esa lámpara porque me gusta Buenas bastante. Bueno, esto fue todo por hoy, amigos Saludos televidentes. a Esto Jorge Mali. fue Telestadísticas Reporta en nuestra sección de historia. Buenas noches.